Ok. Una de las formas de saber si tienes diabetes es mediante un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, pero que además tiene otras funciones. Además te sirve para saber si estamos controlados o si estás revirtiendo esta enfermedad. La hemoglobina glucosilada o A1C, como lo llaman en algunos países, tiene muchas ventajas respecto a los niveles de glucosa normales que una persona se mide. Son complementos, pero es importante saber si bien es importante saber en cuánto está nuestra glucosa después de comer o en ayuno, también es importante tomar en cuenta este estudio, la hemoglobina glucosilada, porque es un complemento perfecto de este monitoreo del nivel de glucosa. No lo sustituye, por supuesto, sino que se complementan. Y a veces este parámetro es la única forma que tenemos de resolver la duda de si tenemos diabetes o no la tenemos, de si estamos controlados o no estamos controlados y de si estamos revirtiendo la enfermedad o no lo estamos revirtiendo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la hemoglobina glucosilada, cuáles son los valores normales o el A1C, para qué sirve, ventajas y desventajas de esta prueba y cómo interpretar tu resultado. Yo soy el doctor Antonio Cota, para aquellos que no me conocen aún. Soy médico internista y médico de Sugar Care y me enfoco sobre todo en la diabetes, en cómo revertir esta enfermedad primero, como le he comentado previamente, confirmando qué tipo de diabetes es, porque la gran mayoría de los casos nada más se dice es diabetes, pero no se confirma qué tipo es y tampoco se confirma cómo está funcionando el páncreas. De ahí, pues parte todo el proceso de revertir esta enfermedad. Buenas tardes o buenas noches a todos por estar presentes el día de hoy en esta sesión. Vamos a hablar sobre, creo yo, un tema muy importante que es la hemoglobina glucosilada o el A1C, que es parte del seguimiento para saber si vamos bien, vamos mal y en algunos casos para saber si efectivamente esas elevaciones de glucosa es por la diabetes o no es por la diabetes, porque como les he comentado también, no todo lo que sube el nivel de glucosa es por la diabetes. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es un estudio que debe ser parte de los análisis de sangre de casi cualquier persona que se va a hacer un chequeo de manera normal. En este caso, pues nos vamos a enfocar en las personas que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Es un estudio que complementa además los estudios generales, es decir, hay que checar el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, cómo está el hígado, cómo está el riñón, pero también la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es? Bien, rápidamente, en la sangre tenemos bastantes células, principalmente tres: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos, circulan en la sangre, cuya función principal es transportar el oxígeno, pero no pueden hacerlo solos. Requieren otra proteína para poder transportar oxígeno a todos los tejidos, y esta otra proteína es la hemoglobina normal. La hemoglobina normal se mide en una prueba que se llama biometría hemática, que es diferente a la hemoglobina glucosilada. La biometría hemática nos sirve para medir el nivel de hemoglobina. Si está bajo, se dice que una persona tiene anemia, y si no tenemos niveles adecuados de glóbulos rojos o niveles adecuados de hemoglobina, pues la oxigenación del cuerpo es distinto. Esto es una anemia, es un tema diferente, no nos vamos a enfocar en esto. Ahora, la hemoglobina glucosilada mide esta hemoglobina que está unida a los glóbulos rojos, pero mide sobre todo los cambios que ha tenido esta proteína por estar en contacto con la glucosa. O sea que la hemoglobina está continuamente circulando y está en contacto con la glucosa que tenemos en la sangre. Esto es completamente normal porque todo el mundo tiene glucosa en la sangre y va a sufrir estos cambios en su proteína que se llama glucosilación o glicosilación. Esto es completamente normal, pero tiene que estar dentro de ciertos rangos. Cuando la glucosa sube más de 100 miligramos,
y se mantiene constantemente elevada, porque una cosa es que suba y que vuelva a bajar rápidamente, ahí no pasa absolutamente nada, pero si sube el nivel de glucosa a más de 100 y se mantiene y se mantiene y se mantiene, pues esta hemoglobina está más expuesta a estos niveles de glucosa y hay más cambios en su estructura, hay más glucosilación y el porcentaje de esta glucolación pues va a ser mayor. Entre más alta esté el azúcar en la sangre, más se va a modificar esta hemoglobina. Ahora, el resultado al hacerse la prueba de hemoglobina glucosilada lo reportan como un porcentaje. Si ustedes tienen su resultado, chequen hemoglobina glucosilada o aún no sé, viene 5, 6%, 7%, 7.5, 7.8, dependiendo, ¿no? 10, 11%. Y este porcentaje hace referencia a cuánto de esa proteína ha cambiado o cuánta reacción ha tenido por estar en contacto con la glucosa. Entre más azúcar, más alto va a ser el porcentaje. Entre menos sea el azúcar en la sangre, pues el porcentaje va a ser más bajo. O sea, que si una persona con hemoglobina glucosilada de 6.5, esto significa porque ya hay tablas que nos permiten correlacionar este porcentaje con el nivel de azúcar. Una hemoglobina glucosilada más o menos de 6.5 corresponde a que el azúcar ha estado entre 120 y 140 más o menos en los últimos 3 meses, pero si este porcentaje de hemoglobina glucosilada ha estado entre en 10%, si tenemos un 10% de A1C, significa que la glucosa ha estado entre 250 hasta 300 los últimos 3 meses en promedio. Como les comento, ya hay tablas para saber a cuánto corresponde ese porcentaje y generalmente la mayoría de los laboratorios pone hemoglobina glucosilada 7% y luego al lado pone glucosa en promedio. Y si no, fíjense en sus estudios y eso es precisamente lo que quiere decir, que nuestro azúcar en promedio, esto es importante, en promedio ha estado en esos valores. Ahora, número uno, ¿por qué 3 meses? ¿Por qué de los últimos 3 meses? Es muy sencillo, porque los glóbulos rojos, como te comento, que van unidos a la hemoglobina, que es la que se modifica con los niveles altos de azúcar, los glóbulos rojos y también la hemoglobina se van reemplazando cada 3 meses. Se dice que la vida media es esta, 3 meses. Las células que están senescentes o que no funcionan bien son eliminadas por el cuerpo, esto es completamente normal, y son reemplazadas por células nuevas, y más o menos es cada 3 meses. Ahora, en esos 3 meses podemos tener la mitad de células nuevas, podemos tener células rojas, glóbulos rojos nuevos o jóvenes, por así decirlo, y la otra mitad que sean células ya viejas. Por eso estos valores de hemoglobina glucosilada son un promedio, porque toma en cuenta las células nuevas que no se han modificado por el azúcar porque tienen poco tiempo en la sangre y las células viejas que ya tienen bastante tiempo y que sí se han modificado. Por eso son un promedio y no valores absolutos de en cuánto ha estado tu azúcar los últimos 3 meses. Ahora, esto no se modifica tan rápido. Se requiere 2 a 3 meses para observar un cambio importante en este valor, tanto para arriba como para abajo. Quiere decir que hoy, supongamos que hoy me checo mi hemoglobina glucosilada y estoy en 7 y en una semana me vuelvo a medir, no se va a mover casi nada. De hecho, yo esperaría que estuviera normal. Igual, en 7 hoy y en una semana en 7. Pero si pasan 2, 3 meses y me vuelvo a medir, es muy probable que este valor haya cambiado, que haya subido o que haya bajado, pues dependiendo de lo que haya hecho en ese tiempo. ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina glucosilada? 5.7% para abajo es completamente normal en una persona que no toma ningún medicamento o que no utiliza insulina para bajar la glucosa. La hemoglobina glucosilada entre 5.8 y 6.4 se consideran rangos de prediabetes y si es de 6.5% o más, se dice que esa persona tiene problemas de azúcar o que tiene diabetes.
¿para qué sirve este estudio? Número uno, para confirmar el diagnóstico, porque a veces, como les digo, checar el nivel de glucosa en ayuno o checar la glucosa después de comer tiene muchas fluctuaciones y está sujeta a muchas variables. O sea que esos niveles de azúcar que checamos con un glucómetro o con el freestyle, que es el sensor, se pueden mover por otros factores que no son la diabetes. Pero si checamos la hemoglobina glucosilada, es un parámetro más estable. Te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si yo me checo el nivel de azúcar y estoy en 102, 105, 106, 104 en ayuno? Alguien diría que tengo prediabetes. Pero si me checo la hemoglobina glucosilada y me sale en 5.2%, pues evidentemente no tengo prediabetes. Ahí lo que manda es la hemoglobina glucosilada, pero esto es caso por caso. Entonces, número uno, nos sirve para confirmar el diagnóstico. Hay muchas personas que tienen la glucosa ligeramente elevada y que rápidamente se les clasifica o se les cataloga como diabéticos, cuando realmente no lo son. Hay que tomar en cuenta pues todo el contexto de esa persona, por lo que está pasando, por lo que está viviendo, si tiene infecciones, cómo está durmiendo y cómo está esa hemoglobina glucosilada, porque a veces no es diabetes lo que está ocasionando esa ligera elevación de la glucosa. Y aquí tenemos la segunda utilidad, descartar el diagnóstico. También para eso nos sirve la hemoglobina glucosilada. En casos de duda, hacer esta prueba y ahí sabemos con certeza si es diabetes o no es diabetes el problema. La tercera cosa para la cual nos sirve esta hemoglobina glucosilada es para un seguimiento del tratamiento. Lógicamente, si este valor disminuye o baja, quiere decir que vamos bien. Si se mantiene estable, pues a lo mejor, si no se modifica el valor, a lo mejor está fallando algo el tratamiento, y si esta hemoglobina glucosilada sube, pues quiere decir que algo anda mal. Esa glucosa sigue subiendo y sigue subiendo. Sirve para el seguimiento del tratamiento. Como les digo, no sustituye el monitoreo de glucosa. Aportan información diferente que se complementa. Sirve para aclarar dudas. Como les comento, a veces no se sabe si la persona va bien, va mal con el tratamiento, no se sabe si sí tiene diabetes, y este estudio nos podría aclarar esta duda. Y otra utilidad que yo le veo es que nos sirve como un punto de referencia. Al iniciar el tratamiento o al iniciar el proceso de revertir la diabetes, es importante tener pues tu punto de referencia, de dónde estás empezando, en cuánto está tu hemoglobina glucosilada inicial. Está en 7, está en 6, está en 8. Le voy a decir por qué. Porque, ¿qué tal? ¿Qué tal si inician el proceso de revertir la diabetes y después de 3 meses, por fin se hacen una hemoglobina glucosilada y resulta que está en 8, 8.2%? Mucha gente diría, pero ¿cómo? Salí alto otra vez, tengo 3 meses con la dieta, haciendo el ayuno, los suplementos al pie de la letra y salí en 8. No me está funcionando. Momento, como no hay un punto de referencia, no hay una medición inicial, tú no sabes si ese 8.2% de hemoglobina es más bajo o más alto. O sea, ¿qué tal si esa persona inició el proceso con 14% de hemoglobina glucosilada? ¿Qué tal si inició en 14 y 3 meses después bajó a 8? Pues es una excelente respuesta. Pero ¿qué tal si esa persona empezó con 6 y ahora tiene 8? Pues quiere decir que algo está haciendo mal. Pero no hay forma de saber si no tenemos una hemoglobina glucosilada inicial con la cual comparar ese último resultado. Entonces yo creo que es bien importante tener un punto de referencia para con el tiempo saber si efectivamente está bajando o está subiendo. El monitoreo o seguimiento con los niveles de glucosa puede ser muy fluctuante. Puede ser que esa persona al inicio tenga 180 y 2 meses después se cheque 240. Esa persona va a decir, estoy mal. Bueno, es que depende. ¿Cómo dormiste esa noche?
cuando te checaste el azúcar, tenías infecciones, agregaste un suplemento diferente, hiciste o no hiciste el ayuno y cómo fue tu última comida. Cenaste muy abundante, muchos carbohidratos, te va a subir lógicamente el nivel de glucosa sin que necesariamente signifique que vayas mal en el tratamiento, porque el nivel de glucosa se ve afectado por muchas variables, pero la hemoglobina glucosilada es un parámetro más estable. Ahí no hay tanto pierde. Ventajas de la prueba: menos fluctuaciones que la glucosa en ayuno, independientemente de cómo hayas dormido antes de hacerte la prueba, si tenías infección o no antes de hacerte la prueba, si hiciste ayuno o no, si tomaste los medicamentos o no antes de hacerte este análisis, tu hemoglobina glucosilada no se va a modificar porque te da un promedio de los últimos 3 meses, a diferencia de la glucosa en ayuno. No se modifica con la cena del día anterior, es un parámetro más exacto, menos volátil y no requiere ayuno. Tal vez esas serían las principales ventajas de esta prueba. Desventajas: que no es un parámetro muy confiable si esta persona tiene anemia. Anemia es cuando los niveles de hemoglobina en la sangre son bajos. Y si esa persona tiene anemia, esta hemoglobina glucosilada pierde validez. Tampoco es un parámetro confiable en aquellas personas que han recibido recientemente transfusiones de sangre, porque entonces la hemoglobina que tiene esa persona se va a mezclar con hemoglobina pues, de otra gente y pues el resultado pues ya no va a ser confiable, va a estar esa hemoglobina mezclada y el parámetro va a ser muy distinto. Tampoco es un parámetro confiable en aquellas personas que por diversas razones los riñones no funcionan y están en hemodiálisis, porque la máquina de hemodiálisis puede alterar la conformación de esta proteína de la hemodiálisis por el flujo que maneja la máquina, o frecuentemente las personas que están en diálisis también tienen anemia o requieren muchas transfusiones seguido. Entonces, una persona con hemodiálisis no es un parámetro muy confiable que digamos. Existen algunas enfermedades raras de la sangre que también hacen que este parámetro no sea confiable. Son extremadamente raros: talasemias, por ejemplo, o alguna persona con quimioterapia, mieloma múltiple. Este parámetro podría perder validez. Y otra posible desventaja es que la hemoglobina glucosilada no mide la glucosa después de comer. O sea, no nos permite inferir con mucha precisión el grado de resistencia a la insulina o el grado de intolerancia a los carbohidratos. Esto puede ser relevante o irrelevante según el caso. ¿Y cómo interpretar este estudio? Muy sencillo: si es menos de 5.7, menos de 5.7 sin medicamentos o insulina, es completamente normal. Si está entre 5.7 a 6.4%, con o sin medicamento, da igual, está en rangos de prediabetes. Si es más de 6.5%, con o sin medicamento, está en rangos de diabetes. ¿Qué tan enmascarada está la enfermedad? Pues esto va a depender de cuántos medicamentos, en qué dosis, o si utilizan insulina y cuántas unidades al día. Entre más medicamento y más insulina, pues más enmascarada va a estar la enfermedad. Ahora, en el contexto de la diabetes tipo 2, esto va a ser así con los siguientes ejemplos. Si es otro tipo de diabetes, puede ser totalmente diferente. En el primer ejemplo, supongamos que es una mujer de 60 años que inició su tratamiento de reversión de la diabetes hace 1 mes y medio, más o menos. Al inicio tenía una hemoglobina glucosilada de 8.9%. Hizo dieta, ayuno intermitente y se mide nuevamente la hemoglobina glucosilada 1 mes y medio después y de 8.9 le baja a 7.9. Sin medicamento, esta paciente no toma ningún medicamento y no agregó ningún medicamento en este periodo. Entonces, de 8.9 bajar a 7.9 en un mes y medio es un resultado bastante bueno.
por el tiempo que lleva 1 mes y medio y generalmente toma de 2 a 3 meses en que la hemoglobina glucosilada tome o tenga un cambio significativo y bajar un punto 1% en mes y medio es bastante bueno sin incluir ningún medicamento. Otro ejemplo, supongamos que es la misma paciente, que es una mujer de 60 años, que inició hace igual mes y medio con una hemoglobina glucosilada o aún no sé, en 8.9%. Dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y se mide nuevamente la hemoglobina glucosilada y le salen 7.9% 1 mes y medio después. Pero, a diferencia del primer caso, esta paciente agrega mucho medicamento. 3 metforminas al día, 2 glipicidas al día. ¿Acaso bajar 1% de hemoglobina glucosilada en 1 mes y medio es bueno en esta paciente? Yo diría que no, por la cantidad de medicamentos que le está metiendo. Ahí yo creo que este descenso de hemoglobina glucosilada es porque se está enmascarando la enfermedad, a diferencia de una persona que baja 1% en mes y medio sin agregar medicamento. O sea, es un descenso real, sin enmascarar nada, es un control verdadero. Pero en este caso, al agregar mucha medicina y que la glucosilada baje, siento que es enmascarar la enfermedad. Claro, estamos hablando de una diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes en las cuales esto es completamente diferente. Otro ejemplo, supongamos que es un señor, un hombre de 55 años con hemoglobina glucosilada de 13%, A1C de 13%. Hace dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y en un mes le baja a 6.2%. ¿Cómo es posible que de 13% le baja a 6.2% en un mes sin agregar nada de medicamento? Ahí lo que hay que descartar, porque sucede, es comprobar que sea un error de laboratorio. Repetir la prueba o repetir la prueba en el mismo laboratorio o en otro laboratorio, porque de 13% bajar en un mes a 6% es posible, por supuesto, más no frecuente. Es infrecuente, es raro. Ahí lo que habría que hacer es descartar que no sea un error de laboratorio, porque es mucho el cambio para tan solo un mes. Sí los he visto, honestamente, sí los he visto, pero son muy pocos, son infrecuentes. Otro ejemplo, supongamos que es un señor de 55 años con hemoglobina glucosilada de 13%, A1C de 13%, toma metformina 2 veces al día y además inyecta insulina 15 unidades al día. Hace dieta, ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Y en 2 meses le baja a 10%. De 13% bajar a 10%, yo considero que es muy buena respuesta por la cantidad de medicamento que tiene. Imagínense, esta persona tiene 13% de A1C, ya tomando la metformina y ya usando insulina, imagínense. Y que el 13 baje al 10 con la dieta del ayuno es súper bueno. Supongan ustedes que esta persona se mantiene con dieta, ayuno intermitente 2 meses más y ya le baja a 7.5%. O sea que de 13 baja a 7.5% en 4 meses. Es súper bueno, porque no todas las personas revierten la diabetes tan rápido. Para algunas personas les toma más tiempo, todos somos diferentes. Y esta persona en este ejemplo deja la insulina en 4 meses, aún teniendo la hemoglobina glucosilada en 7.5%. Supongamos que se mantiene firme con el tratamiento y 2 meses después le baja la glucosilada a 6.2%. Y es en este momento en el cual puede dejar la metformina. Nótese que en este ejemplo, esta persona ha ido dejando de usar los medicamentos sin que llegue a la reversión total de la enfermedad. No es necesario llegar al 5.7 de glucosilada para ir dejando los medicamentos. No, esto sucede en el camino, en el proceso, cuando pues ya depende de cada caso.
y de 6.2% al dejar la metformina 2 meses después ya le baja a 5.7, pero ya sin medicamento. Esa es una excelente respuesta y es un caso probablemente de los más frecuentes, que en 2, 4, 6, en 8 meses de 13% de glucosilada, utilizando metformina e insulina, pudo revertir por completo la enfermedad y dejar de usar medicamentos. Y el último ejemplo, ya para pasar a la sesión de preguntas, supongamos que es una mujer de 54 años que no toma medicamento. Y es muy frecuente, ¿eh? Una mujer de 54 años que no toma medicamento y que tiene su hemoglobina glucosilada en 7.8%, A1C en 7.8%. Hace dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente y le baja a 6.9% en 2 meses. Es una buena respuesta. Para mí no sería una respuesta satisfactoria bajar de 7.8 a 6.9 en 2 meses. Si bien sí le fue bien, porque sí bajó, pero a lo mejor no ha bajado lo que a mí me gustaría que bajara esa persona. Supongamos que esta misma persona se mantiene igual, dieta y ayuno. En otros 2 meses le baja 6.4%. Y en otros 2 meses más le baja a 6.2%, pero ahí se estanca. Se quedan 6.2% a pesar de que su dieta es súper baja en carbohidratos, está contando los carbohidratos, y a pesar de que el ayuno lo está haciendo casi diario, entre 16 a 20 horas. ¿Por qué esta hemoglobina glucosilada no le baja más haciendo la dieta o haciendo el ayuno intermitente? Bueno, pues hay que ponerse a pensar tantito. A lo mejor tiene otro tipo de diabetes, porque si es diabetes tipo 2, con dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente se va a revertir el problema. Pero si no es diabetes tipo 2, es probable que no se revierta por completo con esto y tengamos que hacer otras cosas. ¿Qué más podría estar pasando en esta persona que no logra revertir por completo? Que el páncreas no esté funcionando bien, porque las personas que revierten rápidamente y por completo son aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 y que el páncreas funciona bien. Y como sabemos, mediante una prueba que se llama péptido C. Si el péptido C sale bien y es diabetes tipo 2, se va a revertir fácilmente con dieta y ayuno intermitente. Y la otra razón por la cual la glucosa no baja están 110, 115, 110, 120, glucosilada en 6%, es porque a lo mejor no es diabetes. No todo lo que sube el nivel de glucosa es la diabetes. Existen muchas cosas que pueden afectar el nivel de glucosa. Dentro de lo más frecuente es la inflamación crónica, la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas del sueño, otros problemas hormonales, sobrecrecimiento bacteriano, entre otras situaciones, incluyendo pues problemas de la tiroides y, como ustedes ya saben, problemas relacionados al cortisol, que es otra hormona que también eleva el nivel de glucosa. ¿Qué más he visto que eleva tantito el nivel de glucosa y que se van con la finta de que la diabetes me está afectando nuevamente? Pues el ejercicio. Hay muchas personas que se checan el nivel de glucosa al hacer ejercicio y sube 105, 110, 118. Es completamente normal. Por eso no se recomienda un monitoreo de la glucosa al hacer ejercicio, porque va a subir y es una respuesta natural del cuerpo. La glucosa hay que checarla en ayuno y complementarlo con la hemoglobina glucosilada. En aquellos casos que no revierten con dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, porque su glucosa está alta, hay que verificar con la hemoglobina glucosilada. Y si efectivamente esa diabetes no quiere revertir, pues hay que buscarle por otro lado, y para eso tenemos a la mano estudios especiales dentro de la medicina, digamos, convencional o tradicional, pero también tenemos otro tipo de estudios dentro del campo de la medicina funcional. Y si queremos ser más sofisticados, aunque es un poco más caro, los estudios genéticos, y ahí no hay pierde porque vas a personalizar
todo lo que te imagines, tu dieta, tus suplementos, cómo está la inflamación, tu actividad física, tu calidad del sueño. Y esto es a lo mejor las pruebas genéticas, el último paso, o yo lo dejaría el último por el costo, pero ahí sí que no habría pierde una vez que las demás opciones o los demás caminos se hayan agotado. Pues bien, eh, ¿verdad? Mucho gusto que estén conectados. Soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y pues en esta ocasión hablamos sobre la hemoglobina glucosilada o A1C, que yo creo que muchas veces les he comentado en el chat cuando me preguntan, doctor, en mi azúcar salen 120, 110, 140, ¿voy bien? Híjole, es que a veces la única forma de saber si vamos bien es con la hemoglobina glucosilada, porque no fluctúa tanto como los niveles de glucosa, insisto, no sustituye, se complementan ambos monitoreos. Y por último, ¿qué hay con la glucosa después de comer? La glucosa después de comer es lo que se va a corregir al final. Mi recomendación, ya cada quien decidirá qué es lo mejor para sí mismo, es que el seguimiento o el monitoreo inicial, cuando van comenzando, sea enfocado en regularizar la glucosa en ayuno y en regularizar la hemoglobina glucosilada. Y la glucosa después de comer sería el siguiente paso. Primero enfóquense en que esa hemoglobina glucosilada alcance un valor normal y que esa glucosa en ayuno alcance un valor normal, porque es lo primero que se tiene que corregir. Y después se va a corregir la glucosa después de comer. Bien, pues entonces vamos a ver aquí las preguntas que tienen en el chat para ir aclarando sus dudas. Ok. Comenzando con Doralia, le mando un saludo, espero se encuentre muy bien. Igualmente Elia, Cal y Carmen Isabel por estar aquí presentes una vez más, escuchando pues mis recomendaciones. Les agradezco de su tiempo que ponen al estar aquí presentes. Igualmente María de Los Ángeles Mercado, le mando un saludo. Usted está en Guadalajara, yo en Tijuana, Baja California, México. Ok, dice Tika, dice, buenas noches, he visto que a usted le envían exámenes, ¿se debe pagar consulta o es gratuito? Cuando ya son pacientes míos que ya consultaron conmigo, pues no les cobro generalmente cuando me mandan estudios de laboratorio. Pero si usted quiere una consulta personalizada propiamente, porque interpretar estudios pues no es fácil, hay que tomar en cuenta el contexto. No es como que ver un estudio de laboratorio, ya le puedo dar yo una opinión certera. No, hay otra información que me hace falta que es únicamente obtenida a través de una consulta propiamente. Mandy Glesma, le mando un saludo igualmente, buenas noches. Dice Harmin Schilling, dice, ok, gracias por tus palabras. Dice, yo tuve 5.5 de hemoglobina glucosilada. Repitió 2 veces lo mismo 3 meses más tarde. Pues está bien, entonces. Está excelentemente bien. 5.7% menos es completamente normal, siempre y cuando usted no tome medicamentos o utilice insulina para bajar esos niveles. Ok, dice María Teresa Cid, dice, le agradezco por sus palabras, qué bueno que le han ayudado mucho. Efectivamente, hay personas que tienen que aprender a vivir con esta condición, sobre todo aquellas personas que no han, que no pueden revertir por completo la enfermedad y que la diabetes se va a quedar ahí, pues, en esa persona por diversos motivos. Y yo entiendo que cuando a alguna persona le detectan esta diabetes, hay muchas incertidumbres, muchas preguntas que tienen, muchas dudas sobre qué hacer, qué no hay que hacer. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que cuando tienen diabetes o tienen azúcar alta no pueden hacer ejercicio. Y pues esto no es así. Hay muchos mitos que pues siguen circulando en internet. En la misma comunidad médica hay doctores que dicen cosas que no deberían para la diabetes y esta es la intención
aclarar esas dudas, eliminar esos mitos y que ustedes sepan, pues, los diferentes caminos, porque no es uno solo, los diferentes caminos que pueden tomar, ya dependiendo de su preferencia. Mercedes Rodríguez dice, le mando un saludo igualmente, buenas tardes. ¿Cómo se puede comunicar conmigo? Pues le voy a mandar por el chat el número del consultorio. Mire, puede usted marcar o enviar un WhatsApp. Dice Luz Dari Llano, dice, buenas noches, con los consejos que ha encontrado por aquí, normalizó los niveles de azúcar y ya lo sacaron del programa de diabéticos. O sea, me imagino yo que su diabetes está en remisión o que logró revertir por completo la enfermedad. Ojalá que así sea y que ya no esté tomando o tome muy poco medicamento para bajar su nivel de glucosa. Me da mucho gusto. Luz Dari, le mando un saludo. Ricardo Javier, le agradezco sus palabras. Igualmente le mando un saludote. Dice María Guadalupe Gandarilla Lechuga. Dice, tengo 8.5 de hemoglobina glucosilada. ¿Y qué puedo hacer para bajarla a lo normal? Como les he comentado en otros videos, lo primero es confirmar qué tipo de diabetes tiene. A lo mejor usted está dando por hecho, o sus doctores que la están tratando, que tiene diabetes tipo 2, pero eso puede ser un error. Entonces yo creo que habría que hacer estudios para confirmar qué tipo de diabetes tiene, número uno. Número dos, ver cómo funciona su páncreas, porque si usted tiene diabetes tipo 2 y su páncreas funciona bien, usted puede revertir por completo la enfermedad con dieta y ayuno intermitente. Pero si usted no tiene diabetes tipo 2, tiene otro tipo de diabetes, hay que hacer algo diferente para bajar ese valor. Y si su páncreas no está funcionando de manera adecuada, probablemente haya que hacer algo diferente para bajar el nivel de glucosilada. Por ahora enfóquese en bajar los carbohidratos, practicar alguna forma de ayuno intermitente y haga estudios para confirmar qué tipo de diabetes tiene. Ok, dice Eleazar Patlán, dice, doctor, a mí me parece la glucosa en 110 y 115. ¿Cuánto traeré de glucosilada? Mira, con base a esos valores es difícil decirte un porcentaje porque yo he visto personas con esos valores que tienen 5.3 de glucosilada o 5.2. Es probable que si tu glucosa, aquí la pregunta es esta, mira, si tu glucosa en 110 se mantiene casi siempre, entonces tu glucosilada va a estar entre 5.8 y 6.4. Pero ¿cómo sabemos que tu glucosa está entre 110 y 115 las 24 horas del día? A menos de que tengas un aparato, un sensor como el Freestyle, que te mide tu azúcar de manera continua, pero si no tenemos un monitoreo así, no podemos saber en cuánto con exactitud va a estar tu hemoglobina glucosilada. Porque ¿qué tal si ese 110 y 115 únicamente estuvo así alto cuando te mediste tu glucosa y después bajó? ¿Qué tal si ese nivel de glucosa estuvo así únicamente 1 hora al día, pero el resto, las 23 horas del día, estuvo en 90? No sé si te estoy confundiendo, a lo mejor creo que sí se entiende. Todo va a depender de si esos valores se mantienen así constantemente o nada más fue un piquito que subió y bajó rápidamente. La mejor forma es pues hacerte una hemoglobina glucosilada y ya no tienes alguna duda. Carmen Isabel dice, hay ocasiones que como algo que me sube mucho la glucosa y solo en esa ocasión tomo el Jardiance. En ese momento me la baja, pero al día siguiente amanece alta. Pues no sé qué tan alta le suba su nivel de glucosa, Carmen Isabel. ¿Por qué no se orienta mejor por una hemoglobina glucosilada? Porque qué tal que este parámetro le sale en 5.6, 5.5, quiere decir que no habría ningún problema. Hay que ver hasta cuánto le está subiendo ese nivel
de glucosa y tal vez sería prudente medir la resistencia a la insulina. Hay un estudio de sangre para eso, porque si sí hay resistencia, pues ahí tienen su respuesta de por qué el azúcar le sigue subiendo un poco y darle un tratamiento para eliminar esa resistencia a la insulina. Jacinto Gutiérrez, igualmente, buenas noches, dice, me pongo 30 unidades de insulina, 15 en la mañana, 15 en la noche. ¿Qué me recomienda? ¿Ponerme las 30 en la mañana o las 30 en la noche? Es que no puedo yo ajustarte tu insulina sin conocer tu estilo de vida, tu dieta actual, cómo está tu riñón, cómo están tus glucosas en ayuno, cómo están tus glucosas en la noche. Además, no sé qué tipo de insulina es. Insulina lenta, rápida, intermedia, ultra rápida, insulina combinada. Entonces, son factores o variables que a mí me hacen falta para darte una recomendación más exacta y lógicamente va a depender de qué tipo de diabetes es, va a depender de cómo está tu hemoglobina glucosilada y va a depender de lo que tú quieras lograr. Porque si es diabetes tipo 2, porque hay gente que tiene diabetes tipo 2 y que pueden revertir, pero no quieren y se quieren quedar con la misma insulina. Entonces, todo va a depender de todas estas cosas que les estoy comentando para ajustar esa insulina. Roberto Reséndiz dice, buenas noches, que nos manda un saludo desde México. Igualmente dice, hace 4 meses se le subió el azúcar a 289 y dice, obvio, me dieron medicamento, me bajó en 3 semanas a 93 y ahora se mantiene en 93 la glucosa, 96 y 98 y de ahí no sube. Pues aquí yo creo que sería ver si usted quisiera revertir su diabetes e ir dejando de tomar medicamento. A lo que entiendo, usted lo sigue tomando, no lo sé. Si sigue tomando medicamento, habría que ver la posibilidad de ir retirando estos medicamentos. ¿Cómo? Primero, ver cómo funciona su páncreas, porque si funciona bien, se puede ir retirando sin ningún problema. Y si no toma medicamentos y tiene estos valores de glucosa, quiere decir que está revirtiendo su diabetes casi por completo. Germán Bloch dice que le hicieron el estudio y que salió de hemoglobina glucosilada en 6.3%. Quiere saber si está bien. Va a depender, Germán Bloch, va a depender de si está tomando medicamento. Si usted no toma absolutamente nada de medicamento para bajar la glucosa y no utiliza insulina, yo diría que es un buen valor, pero está en rangos de prediabetes. Por otro lado, si usted toma mucho medicamento o mucha insulina, quiere decir que tiene una diabetes muy descontrolada y que está únicamente enmascarando el problema. Aquí depende de los medicamentos que esté tomando o la insulina. No está tan alto el valor tampoco. Yo creo que podría tratar de bajarlo de manera natural. Insisto, va a depender de si está llevando un tratamiento farmacológico o no. Nelly 65 Romero pregunta, ¿la glucosilada indica si está controlada la diabetes? Sí, igual es un parámetro muy bueno que yo recomiendo realizar porque no tiene tantas fluctuaciones, nos ayuda mucho a saber cómo está esa glucosa, esa diabetes, pero que también complementa el chequeo de glucosa en ayuno y la glucosa después de comer. Sí, sí nos sirve para eso, saber si está controlada, si vamos bien en el tratamiento, si es diabetes el problema o si se trata de otra situación que está elevando el azúcar que no necesariamente sea por la diabetes. Tika pregunta, ¿por qué razón será que mi glucosa bajó de 110 a 99 desde marzo? No ha subido ni ha bajado, pero el examen en mayo estaba en 5.5 y hoy está en 5.6. Por la razón que sea, Tika, su azúcar está mejor, su hemoglobina glucosilada está mejor. No sé exactamente qué está haciendo usted, pero esos niveles son completamente normales. Obviamente, si usted no está tomando medicamento y no está usando insulina,
porque si ese bajón es por medicinas o es por insulina, puede tratarse de otra cosa y no necesariamente ese bajón puede ser algo bueno si está enmascarado por medicamentos, pero si lo ha hecho de manera natural, siga haciendo eso, porque esos valores son completamente normales. Dice Nelly Romero, y entonces, ¿por qué está alta? No sé a qué se refiere. Si la hemoglobina glucosilada está alta, pues esto quiere decir que el azúcar ha estado alta en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Por muchas razones. Por la dieta, por falta de ayuno, por estrés, por cortisol, por resistencia a la insulina, por medicamentos que a lo mejor uno da por hecho que son buenos, pero que nos suben la glucosa, o suplementos o licuados de proteína que uno da por hecho que son buenos y nos suben el nivel de glucosa, por inflamación crónica, por tiroides. Hay muchas posibilidades. Si la glucosilada está alta, pues obligados a profundizar en el tema, saber qué es lo que está pasando, porque si no sabemos qué está pasando, el tratamiento va a ser incorrecto. Por eso es que abogo mucho para confirmar qué tipo de diabetes es, porque si ni siquiera sabemos qué tipo de diabetes es, ¿cómo es posible que podamos dar un tratamiento si ni siquiera sabemos para qué? Ni siquiera sabemos cuál es la enfermedad de fondo. Por eso creo que es súper importante conocer exactamente qué es lo que está pasando. Aprovecho para hacer el comentario que hay personas que a veces siento que quedan un poco inconformes porque esperan que el tratamiento sea muy fácil y a veces no es tan sencillo, sobre todo en aquellas personas que tienen años batallando para controlar el nivel de glucosa. Tienen años utilizando múltiples medicamentos, múltiples insulinas y no ha habido un resultado favorable. Hay casos complejos, esa es la verdad. Y los casos complejos por enfermedades infrecuentes, eh, pues primero hay que esclarecer qué es lo que está pasando y para ello hay que apoyarnos de estudios. A veces no podemos dar un tratamiento porque es arriesgado y podría empeorar la cosa. Y a veces es mejor primero confirmar el diagnóstico. A veces, en otros contextos, no hay forma de saber qué es lo que está pasando y la prueba diagnóstica es el mismo tratamiento. O sea, si yo no tengo forma, no hay un estudio especial que me aclare mi duda, la forma es darle tratamiento. Si yo le doy esto y funciona, quiere decir que mi hipótesis era correcta. Si yo le doy esto y no funciona, quiere decir que mi hipótesis era incorrecta. ¿A qué voy con esto? Que para bajar la glucosilada, pues hay que saber qué está pasando y para eso nos apoyamos de estudios especiales, porque si no el tratamiento va a ser incorrecto y que en algunos casos no es posible, al menos en la primera consulta, elaborar un tratamiento completo porque hay muchas piezas del rompecabezas que faltan que hay que llenar con estos estudios. Espero haberle contestado su pregunta. Siento que me salí un poquito del camino, pero creo que complementa en cierta forma. Mariela Maravilla dice, doctor, me sacaron sangre en ayunas, me dio 116. Tomé la glucosa, o sea, le hicieron una curva de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas le volvieron a sacar el azúcar y le dio 188. Dice que nunca tuvo problemas de azúcar en sangre, pero que sí padeció de mucho estrés y ansiedad. Me imagino que está preguntando cómo salió esa curva de tolerancia a la glucosa. 188 2 horas después y la glucosa en ayuno en 116, probablemente hablaría de resistencia a la diabetes, perdón, de resistencia a la insulina, o probablemente hablaría de prediabetes, pero el contexto es muy importante. Si aún hay duda, para esto sirve la hemoglobina glucosilada. Si usted tiene duda, Mariela Maravilla, de qué es lo que está pasando, mídase una hemoglobina glucosilada. Si esa sale bien, 5.5, 5.4, no hay problema de diabetes. A lo mejor es problema de estrés y ansiedad, como usted me dice. Si esa hemoglobina glucosilada sale alta, 6%, 6.4%, a lo mejor tiene los dos problemas. Tiene un ligero problema de azúcar combinado con ligero
problemas de estrés y ansiedad. Hágase la hemoglobina glucosilada para salir de esa duda que usted tiene. Nina Flores dice, yo logré bajar mi glucosilada en 3 meses de 8 a 6 con alimentación saludable, ejercicio constante. Mi meta, revertir y estar sana. En 3 meses haber bajado eso, creo que es una excelente respuesta, creo que va muy bien y me parece que usted va a poder revertir por completo su diabetes, así que siga adelante. Dice Carmen Isabel, doctor, cuando duermo con la glucosa un poco alta y no tomo ningún medicamento, amanece baja. Aquí la pregunta sería, a ver si acá, ajá, dice, cuando usted duerme su glucosa está un poco alta, no sé qué tan alta se refiera, y dice que amanece baja, no sé qué tan bajo se refiera, sería importante ver esos valores. Y luego aquí continúa usted, dice, a mí me sacaron por primera vez la hemoglobina glucosilada a finales de abril y salió en 11, pero mi glucosa ha estado estable entre 95 a 110. ¿Cree que ya tengo que repetir la prueba? Si fue en abril, mayo, junio, julio, ya, yo creo que ya es un tiempo prudente para que repita su prueba. Y si su azúcar se mantiene constante entre 95 y 110, su glucosilada tendrá que ser mucho más baja. Yo creo que entre 6 y 7%. Hágase la prueba, ya tendría que haber un cambio significativo por el tiempo que lleva. Muchas gracias, Ana Emelia Grau Solar, por sus palabras y gracias por estar aquí. Mercedes Rodríguez dice, yo estaba en 7.1 hace 2 meses y mi glucosa llegó a 600. El doctor le dijo que ya tenía diabetes, pero empezó cambiando su alimentación con terapia vegana, pero ha estado estancada en 170 de glucosa. ¿Qué debe hacer? Primero sería verificar, insisto una vez más, qué tipo de diabetes es y cómo está funcionando su páncreas, porque de aquí parte todo el proceso de si usted quiere revertir la diabetes, porque bajar el nivel de glucosa es extremadamente sencillo. Le damos insulina y le damos medicamentos, pero sospecho que usted no está buscando eso, sospecho que usted está buscando revertir su diabetes y esto es un poco más complejo, para lo cual hay que hacer eso, confirmar qué tipo de diabetes es y medir cómo funciona su páncreas. Ese sería el paso número 1. Paso número 2, verificar que su dieta sea baja en carbohidratos. 70 máximo 70 gramos de carbohidrato al día. Si pueden menos, mejor, entre 30 a 70 gramos al día. Practique el ayuno intermitente y dele tiempo. Usted puede empezar por eso y con los estudios y de ahí partir para ver qué es lo que está sucediendo. Ok, María de Los Ángeles Mercado, le agradezco mucho su apoyo y su comentario. Dice Carmen Isabel, a mí me sacaron, sí, ya lo contesté, ¿no? Ya, se puede repetir la hemoglobina glucosilada, yo creo que ya es tiempo. Gina Varela dice, buenas noches, doctor, ¿a qué suplemento se refiere cuando se está haciendo ayuno intermitente y dieta baja en carbohidratos? Muy buena pregunta, me refiero a mantenernos vitaminados. Y va a depender de cada caso. Lo más común y tal vez una recomendación general sería agregar complejo B. Complejo B mínimo que contenga B1, B6 y B12, agregar potasio, agregar magnesio y agregar el omega 3. Eso como mínimo. Por suplementos me refiero a todos estos. Habrá personas que les falte un multivitamínico, habrá quienes les falta zinc, cromo, selenio, calcio, vitamina D de dedo, ya depende de cada persona y de lo que están pues comiendo. Ejemplo, y nada más uno, hay gente que no consume lácteos y cuando uno consume lácteos, pues es más probable que les falte vitamina D de dedo y calcio. En ese tipo de persona a lo mejor hay que incluir ese tipo de suplementos. A eso me refiero, Gina Varela, a suplementos para evitar deficiencias de vitaminas, deficiencias de minerales durante estos ayunos y tal vez reponer. Si ya tenemos alguna deficiencia,
al momento de hacer el ayuno intermitente. Mari Ramos, le mando un saludo. Usted en Argentina, yo en México. Espero se encuentre muy bien. Seguimos adelante. Dice Mercedes Rosa. Voy un poquito más rápido. Dice, buenas noches, yo tomo una metformina de 850 diaria. La glucosilada sale en 6.0. ¿Qué tan lejos estaré de la reversión? No muy lejos. 6% de glucosilada con esa dosis de metformina está bastante cerca, incluso podría suspenderla, pero primero sería importante una consulta médica, porque depende de muchos factores, insisto, pero creo que está bastante cerca. Reinalda, le agradezco sus palabras, le mando un saludo. Ramón N. Abu Yalil dice, en abril tenía glucosilada de 9.3 y sin tomar medicamentos, a finales de junio, 2 meses más o menos, tenía 6.7 solo con ayuno intermitente. Excelente respuesta. Y yo creo que va a revertir por completo, así que no baje la guardia, manténgase constante. Ok, Felicia Monción dice, la persona que tiene diabetes, no me gusta cómo lo escribió, la persona que tiene diabetes, ¿puede hacer ayuno intermitente? Sí puede, pero va a depender de si toma glibenclamida, glipizida, glimepirida, porque puede ser peligroso, o si utiliza insulina, porque puede ser peligroso. Le invito a que vea otro video sobre el ayuno intermitente que tenemos en el canal para que aprenda cómo puede iniciar, esto es poco a poco, sin que tenga problemas por hacer el ayuno intermitente. Sonia Negrete, le mando un saludo. Igualmente, Angelita Cisneros, buenas tardes. Le mando un saludo desde Tijuana. Dice María Los Ángeles Mercado, doctor, la neuropatía también se corrige con revertir la diabetes. Efectivamente, si esa neuropatía es por la diabetes, se va a revertir. Si esa neuropatía es por otra cosa, pues lógicamente no se va a revertir. Tiene que buscar la causa. ¿Qué puede ser? Falta de vitaminas, tiroides, otros problemas, inflamación crónica, pero si es por la diabetes, se le va a revertir por completo. Deyanira Montejo dice, ¿qué opina de la alogliptina 25 miligramos para diabetes tipo 2? Además de dieta y ejercicio, bajé 10 kilos en 3 meses y el primer mes la glucosilada, y al primer mes de 7.5 a 6.9 de la hemoglobina glucosilada. Pienso que es un medicamento que puede ser útil en algunos pocos casos. Su uso no es muy frecuente y no es necesario para revertir la diabetes. Tampoco es un medicamento malo, es un medicamento que le puede ayudar un poco, pero que por sí solo no le va a corregir el problema, y usted hace bien en combinarlo. La dieta y el ejercicio es el pilar de su tratamiento y la ayuda extra es el medicamento. No lo veo mal. Lorenz RMZ dice, saludos desde San Luis Potosí. Le agradezco sus palabras y que esté presente el día de hoy. Le mando un saludo desde Tijuana. Espero se encuentre usted muy bien. Darío Hernández, me da gusto lo que escribió y le agradezco que esté presente aquí el día de hoy. Esta es la intención de que usted aprenda y que se motive a revertir su diabetes y que conozca estos otros caminos que existen para bajar la glucosa, revertir la diabetes. Le agradezco y bienvenido al canal. Rogelia Olvera dice, mi hemoglobina glucosilada era de 6, ahora es 5.5, pero me cambiaron la medicina, metformina por sitagliptina. Tengo visión borrosa y me duele la cabeza. ¿Es normal? No es normal, lógicamente. Con 5.5 de glucosilada, la verdad es que yo no daría nada de medicamento porque es un valor completamente normal. A lo mejor es el medicamento lo que le está causando esos síntomas. Ok, dice Efren García, ¿cuánto es el valor normal de glucosilada? 5.7% o menos, sin medicamento y sin insulina es normal. Arriba de eso ya podría implicar algún problema.
Güera Lizama dice, saludos desde Yucatán, con todo gusto le pongo el número del consultorio para que marque o nos mande un WhatsApp y con gusto le respondemos. Ahí se lo pongo en el chat. Marta Lucía Lancheros Guzmán dice, mi esposo tiene diabetes tipo 2, insulino dependiente, 3 veces al día la insulina, supongo. Además toma Hanumet, empaglifosina, hipertenso medicado, realiza ejercicio. Pues habría que ver, Marta, depende. ¿Qué dice? Continuó, a ver dónde está, ya lo perdí. Dice, continuó, mi esposo usa insulina Lantus, Apidra, la glucosilada no baja de 9. ¿Cuál es el nombre del examen del páncreas? ¿Y cuál podría ser otro factor que sube la glucosa? Y dice, saludos desde Bogotá, Colombia. Aquí te lo pongo en el chat, se llama péptido C, que es lo que hay que medir. Incluso yo en este caso mediría OMA-R para saber con exactitud qué es lo que está pasando. Ahí lo puse en el chat, Marta Lucía. Espero tenga la oportunidad de hacérselos. A veces estos estudios son una limitante porque a veces son costosos. Pero bueno, si ya batalló mucho y está tomando tanto medicamento, porque también pues a lo mejor la vida pues es más valiosa, hay que hacer el esfuerzo, si usted puede, en hacer estos estudios, porque eso va a aclarar qué tipo de diabetes tiene y qué es lo que está pasando. Ok, Lane Mar, por nada, para eso estamos, para aclarar estas dudas. Sergio Muñoz dice, ¿por qué a una persona con diabetes se le hinchan los pies? Hay que pensar, número 1, en problemas de tiroides, es lo que hay que descartar. Número 2, problemas de riñón. ¿Qué problema de riñón? Que no funcionen bien o que estén orinando proteínas, eso es lo más común. Hay otras causas, pero eso es lo más común que hay que descartar. Anaís Janota, igualmente le mando un saludo y gracias por estar aquí. Cherry, dice, doctor, buenas noches. De tener 4.5 de fósforo en suero es grave. Apenas me diagnosticaron prediabetes, pero ahora con dieta y ayuno intenté, la bajé a 4.8. Si apenas como carbohidratos se me eleva hasta 200. 4.5 de fósforo está en límite superior. Generalmente no hay problema con ese nivel de fósforo. No estoy seguro, pero yo descartaría que esté tomando demasiada vitamina D de dedo, porque si está tomando ese suplemento, mejor suspéndalo. Puede ser esa la razón de que le suba el fósforo. Habría que ver cómo está el calcio y cómo está el magnesio, porque hay otros problemas hormonales que hay que descartar, y cómo está su dieta, cómo están los suplementos. 4.5 generalmente no pasa nada, pero obligados a descartar que no esté consumiendo demasiado fósforo o demasiada vitamina D. ¿Por qué le sube hasta 200? Habrá que ver cuáles carbohidratos son y cómo está la resistencia a la insulina. Habría que medir cuánta resistencia tiene, porque si está alta, ahí tiene su respuesta de por qué le sube tanto, y también tiene su respuesta de qué hay que hacer, pues bajar la resistencia a la insulina. Para eso ya existen formas, tratamientos y protocolos. Morena Martínez dice, tomo metformina y climepirida. Hace un mes se me subió a 325, baja pero poco. Hay que ver qué tipo de diabetes tiene, y estos medicamentos, sobre todo climepirida, a la larga no le va a ayudar y podría ser que termine por perjudicar su páncreas y que ya no funcione de manera adecuada, porque estos medicamentos, climepirida, causan agotamiento pancreático porque literalmente exprimen al páncreas para que suelte insulina, y a largo plazo pues terminan con él. Yo creo que en su caso sería bueno confirmar qué tipo de diabetes tiene y cómo está funcionando ese páncreas, y de ahí partir. Juan Carlos Rubio dice, igualmente buenas noches, su azúcar le bajó a 135 en ayunas y 115 2 horas después de comer. Tengo un mes que dejé el medicamento y 2 horas de gimnasio, 4 kilómetros de caminata diaria, además del ayuno de 16 horas. Pues yo creo que va muy bien por el tiempo que tiene, un mes de haber tomado el medicamento. 135
no lo veo mal, y 115 después de comer, creo que está bastante bien, creo que su resistencia a la insulina está cediendo, yo creo que va bien, a lo mejor lo que le falta es tiempo, tiene un mes, siga con eso, siga con su dieta y siga con el ayuno y dele más tiempo. Marta Lucía Lancheros, ya le contesté. Vamos a ver, Alex Zúñiga dice, tengo una duda, a mi esposa le da sueño cada vez que toma café, ella es diabética, ¿tendrá alguna relación entre el café, el que le dé sueño y que tenga diabetes? No creo, honestamente no creo, a lo mejor está pasando por algo más, yo investigaría otra causa. Dice Manuel Antonio Rodríguez, ¿cómo se llama la prueba para saber si el páncreas funciona bien? Se llama péptido C, aquí se los coloco en el chat nuevamente. Péptido C es una muestra de sangre, por cierto. Ok, Isa Castillo dice, le detectaron prediabetes y sus niveles durante el día son a menos de 120, pero por las mañanas. Mi nivel no baja de 105 y solo me estoy cuidando con la comida. Eso está bien, a lo mejor le falta ayuno intermitente para que pueda dar ese ligero bajón. Inténtelo por ese lado. Ayuno intermitente, hágalo por un tiempo prudente, porque con un ayuno pues, no va a tener un buen resultado. A lo mejor eso es lo que le falta. No veo mal su glucosa, está bien, 105, 120, pero podría estar mejor. Rosy Vázquez, le agradezco por sus palabras. Salvador Calderón, igualmente le mando un saludo. Igualmente Luz María Castillo, que esté muy bien. Dice Edwin Guijosa, mi hemoglobina glucosilada 6.7 sin medicamento. ¿Está bien o me falta mucho? Está muy bien, 6.7. Con 6.7 de glucosilada yo tampoco tomaría medicamento, me esforzaría sobre el ayuno y la dieta baja en carbohidratos, no le falta mucho, está muy cerca, nada más no pierda la viada que lleva en este proceso. Edwin Quijosa. Ok, dice Gabino Arana, ¿cada cuánto se debe hacer el estudio de hemoglobina glucosilada? Si están en proceso de revertir la diabetes, cada 2 o 3 meses como mínimo. Si es en otro contexto, a lo mejor cada 6 meses, una vez al año, pero si se trata de revertir la enfermedad, pues hay que saber si lo que están haciendo está funcionando, cada 2 o 3 meses. ¿Cuántas horas de ayuno se necesita para la glucosilada? No requiere ayuno esta prueba. Para checar la glucosa en ayuno, se dice que un ayuno de 8 horas al menos para hacerte la prueba de glucosa en ayuno. Estamos hablando de la glucosa en la sangre, no el chequeo con el glucómetro. Dice Eli Colina, inicié el ayuno intermitente en abril, mi último A1C fue 6.3 en marzo de este año. Valores de glucosa están entre 104 y 125, no uso medicamentos, solo baja en carbohidratos y ejercicio. Ok, pues yo creo que es momento de repetir la prueba Eli Colina para ver cómo está esa hemoglobina glucosilada de marzo para hoy, julio, ya tendría que haber cambio. Tal vez le convenga hacer esa prueba. Cintia Pompa, la resistencia a la insulina se mide con estudio en la sangre A1C. Sí, puede ser una forma el A1C, pero más objetivamente es el OMA-R. Aquí te lo pongo en el chat. Para medir resistencia a la insulina, aquí te lo escribí por el chat. Jorge Navas, buenas noches. Sí, un poco tarde, pero estás aquí, que es lo bueno. Estos videos pues los vamos a subir a YouTube para que lo veas desde el principio, porque la hemoglobina glucosilada es un parámetro muy importante, que hay cosas que yo creo que le van a ayudar, que son de interés. Saludos, Cintia, ahí te puse en el chat cuál es la prueba de resistencia a la insulina. Raúl Esparza pregunta, ¿es recomendable sitagliptina? Es un buen medicamento que baja el azúcar, no tiene muchos efectos secundarios que digamos, y podría
podría proteger el páncreas, lo cual es bueno en algunos contextos, sobre todo cuando el páncreas no está funcionando bien y el péptido C sale muy, muy bajo. Isa Castillo, le doy la bienvenida al canal. Dice usted que es nueva. Qué bueno que está por aquí. Seguramente va a encontrar consejos que le ayuden bastante en este problema de la diabetes y las complicaciones pues asociadas. Dice Harming Schilling, un año de diabético, 11.6, 3 meses después le bajó a 5.7, 3 meses después 5.5, el último mes a 5.5, pues está bien, 5.7 para abajo es completamente normal, tampoco buscamos que llegue al 4, a 4.5, tampoco es demasiado bajo, 5, 5.1, 5.4, 5.5 es completamente normal, para que no se esfuerce en bajar a 4. A 4.2 puede ser contraproducente, de hecho. Isa Castillo, ya le contesté. Dice Arely Salmerón, ya tiene cita conmigo, ok, dice que está dando, siento que estoy dando palos de ciego, creo que voy bien, pero tengo muchas dudas, lo voy a tomar en cuenta y voy a revisar la agenda con mis asistentes para, si es posible, si hay un espacio antes, pues adelantarle su cita y que su atención sea pues más rápido. Oscar García dice, tengo 49 años, supongo, por operación, tampoco tengo páncreas, tomo metformina de 850, ya logré bajar la glimepiridina de 4 a 2 miligramos, dieta muy baja en carbohidratos, ejercicio, suplementos y solo logro 130 en ayuno y 6.8 de glucosilada. No sé a qué te refieres con precisión, a que te operaron el páncreas y que tienes poco páncreas, pero habrá que hacer la prueba, sin lugar a duda, péptido C para ver cuánta insulina está produciendo. Y no sé si ese páncreas además no está produciendo enzimas digestivas y otras sustancias que también produce el páncreas. El páncreas no solo produce insulina, produce otras sustancias que son importantes para nuestra salud. A lo mejor habrá que hacer las pruebas completas de insuficiencia pancreática, Oscar García, y de ahí partir. Sin lugar a duda, la glimepiridina no te va a ayudar en este proceso. De por sí, a lo que entiendo, tienes poco páncreas, y con este medicamento puedes estar perjudicando la poca función que tiene. Yo pienso que hay que ajustar tus medicamentos, ver cómo funciona y partir de ahí. Porque qué tal que sí está funcionando y sí produce la cantidad de insulina que tu cuerpo necesita. Si es así, vas a poder revertir la enfermedad por completo. Lili de Pérez dice, ¿qué opina de beber un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana una vez al día? Creo que es buena opción. Es buena opción y buena alternativa, pero como le dije a un paciente el día de hoy, si usted va bien, va revirtiendo la enfermedad, ya suspendió los medicamentos, su glucosilada está en 5.7, su azúcar en ayuno está en 98, ¿cuál es la necesidad o la necesidad de agregar esta herramienta cuando su proceso va excelentemente bien? Entonces, en este contexto lo veo innecesario, pero si es una persona que está batallando, que ya hizo esto y le batalla y le cuesta, ahí sí podría ser bueno y le podría servir para bajar más el nivel de glucosa. Y ya por último, para terminar, dice Cintia Pompa, una vez que se llega al peso indicado, ¿se puede modificar el tiempo de ayuno intermitente para evitar más pérdida de peso y seguir con dieta baja en carbohidratos? Efectivamente, esto va a depender de la persona. Lo que sí le puedo decir, Cintia, es que una vez que el cuerpo llega al peso saludable y estamos metabólicamente saludables, el ayuno intermitente no nos va a hacer bajar más de peso, nos va a mantener en el peso que nosotros necesitamos, si se hace de manera correcta. Si el tema de la pérdida de peso le preocupa,
y usted ya logró su meta y ya únicamente se quiere mantener, sí se puede reducir la frecuencia, o sea, menos días o a lo mejor la duración, ayunos no tan largos, para que sea un ayuno, digamos, así le llamo yo, un ayuno de mantenimiento, de que se puede, se puede. Ok, y Rafael Marcus, te contesto rápidamente, la neuropatía diabética se resuelve por completo si se revierte la diabetes y si, no sé su caso, se deja de usar insulina, por completo se puede revertir. Si no se revierte, quiere decir que hay algo más, hay otro problema que le está generando la neuropatía. Y Alondra Carachure, ya para terminar, dice, apenas un par de días lo conocí en YouTube, bienvenida al canal. Le diagnosticaron azúcar, salió con 6.8 de glucosilada y 131 en ayuno. El doctor me dijo que podía usar pastillas o hacer ejercicio o comer bien. ¿Cree que sea diabetes? Con esos valores, estrictamente hablando, pues sí es diabetes, pero siento que es irrelevante, Alondra. ¿Es diabetes, prediabetes? ¿Será, no será? Porque la solución es la misma. Dieta baja en carbohidratos y ayuno intermitente en el caso suyo. Eso no es, mejor enfóquese, no pierda el tiempo dándole vueltas a ese asunto, enfóquese en tomar acción, porque si la acaban de detectar, pues está muy a tiempo de revertir por completo. Mejor enfóquese en eso, en revertir la diabetes. Les agradezco que hayan estado presentes en esta sesión de la hemoglobina glucosilada y sus preguntas, porque para mí es importante pues contestarles y resolverles estas dudas que con toda honestidad les contesto. Cuando sea una pregunta que la verdad no sé, tampoco les voy a inventar. Les voy a contestar con toda honestidad que no sé y que lo voy a investigar y les voy a resolver. Pero hasta ahorita creo que no me ha pasado y pues con toda sinceridad y honestidad les digo que estas dudas se las resuelvo con la finalidad de que puedan tomar una mejor decisión y les vaya mucho mejor en este problemón que es la diabetes y sus complicaciones asociadas. Como les comento, voy a hacer en vivo los miércoles 7 p.m. hora de Ciudad de México y también los sábados 10 de la mañana hora de Ciudad de México. Por aquellas personas que se les complica los miércoles en la tarde, pues el sábado hay otro espacio para pues interactuar, que me hagan sus preguntas y con todo gusto les contesto. Yo soy el doctor Antonio Cota, les agradezco que estén presentes el día de hoy y los espero los que puedan este próximo sábado. Una pequeña disculpa, los videos no han estado muy constante, pero es porque me he enfocado en la atención a los pacientes. Les prometo que ya voy a retomar ese camino nuevamente de seguir subiendo más videos y episodios, compartiendo con datos y puntos importantes que creo que les van a ser de mucha utilidad. Así que los que puedan los veo este próximo sábado y los que no, pues la próxima semana, el miércoles a la misma hora. Cuídense mucho y los veo próximamente.